Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de la memoria, de cómo la desinformación y las redes sociales intentan reinventar el pasado y de cómo los archivos son una herramienta muy poderosa para defenderla. Videos alterados usando inteligencia artificial. Miles de cuentas que repiten cosas que no son ciertas. Estrellas de YouTube que niegan masacres de niños y presidentes que discuten cifras de detenidos desaparecidos. En el mes de la memoria vamos a hablar acerca de cómo la tecnología puede ser un aliado para conservar la memoria del pasado reciente o puede ser usado como una herramienta en el intento por borrar la verdad histórica. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Se promueve la relativización de todo, digamos, la desconfianza absoluta en todos los términos. El acceso a todos los archivos y que hemos reclamado toda la vida y que sean accesibles a todo el mundo. El 14 de diciembre de 2012, un hombre de 20 años entró a la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut, Estados Unidos, y disparó contra estudiantes y personal escolar. El ataque resultó en 26 personas muertas, incluyendo 20 niños de entre 6 y 7 años y 6 adultos que trabajaban en la escuela. Apenas unas horas después, el conspiracionista e influencer Alex Jones comenzó a afirmar que el ataque fue un montaje y que las víctimas eran actores contratados. Y no se detuvo ahí, sino que durante años mantuvo esa teoría defendiéndola para las millones de personas de todo el mundo que miraban sus videos y escuchaban sus podcasts. Thank you so much for joining us. There is a reported school shooting in Connecticut. And I said, they are going to come after our guns, look for mass shootings. And then magically it happens. This is staged. That's when our world turned upside down again. Alex Jones is the most polarizing figure in this nation. It's hard being a white person. InfoWars was thought of as a fringe organization, but at its height, more people were watching than CNN. Unlike controlled media, I try to tell the truth. The government will not tell you that during increased radiation levels, you need more iodine. He turned some story into a need for a supplement. You got parents method acting, the green screens and the lies. It's not real. What do you mean this didn't happen? It started less than 48 hours after the shooting, and then it grew exponentially. We need to analyze all these videos now. Emails, letters threatening us. There was a contagion spreading to billions of people, and it was only getting worse. Como muchos otros conspiracionistas de ultraderecha, antes que él hicieron con otros casos semejantes, Jones sugirió durante años en videos y posteos que tenían millones de visualizaciones que el episodio en el que murieron todos esos niños fue orquestado por el gobierno como parte de un plan para promover el control de armas en Estados Unidos. En 2022, y como consecuencia de 2 juicios por difamación, Jones tuvo que admitir que el tiroteo fue real. Sin embargo, el daño estaba hecho. 25% de los norteamericanos piensan que Sandy Hook nunca ocurrió. And that's when I filed the lawsuit against Alex Jones. This is a show trial. The most egregious case of defamation in American history. 75 million people believe that Sandy Hook was staged. I believe they're being fed and manipulated. You believe everything you say is true, but it isn't. Let's talk about InfoWars' business model. You put out a story, it gets people's attention. Go to InfoWarsStore.com. InfoWars is actually an infomercial, right? These families have been hunted, and Jones is getting rich off it. It's just so obvious what they're doing. That's how he runs his empire, and that needs to be stopped. You must tell the truth while you testify. I believe I told the truth. This is a kangaroo court. This is a political action. It's a witch hunt. This is not your show. Ladies and gentlemen of the jury have reached a verdict. I hope to accomplish an era of truth. Please. Aunque a veces pueda parecernos propio de este tiempo, de redes sociales y de plataformas, este impulso por alterar los hechos y falsearlos siempre existió.
Sobre esto nos habla el coordinador de periodismo de Universidad Ort y editor responsable de la diaria Verifica, Brian Machlin. Lo primero que se me ocurre cuando uno piensa en términos de producción de desinformación, redes sociales, en definitiva, construcción de discursos y narrativas en torno a un hecho, a una memoria histórica, es que en realidad esta disputa existió siempre, digamos. Sabemos que en la construcción de una identidad y de un discurso común que nos una como nación, como pueblo, como Estado, como lo que fuera, la vocación por definir qué fue lo que ocurrió en un determinado proceso histórico permite dos cosas. Por un lado, esa admisión de, bueno, este es el pasado común que tenemos, y por otro lado, esa idea de este es el futuro que queremos construir, o esta idea de hacia dónde vamos. Entonces, la memoria urde un poco esa función, cumple un poco ese rol. Muchas veces en la construcción de estas teorías tan delirantes como dañinas se utilizan herramientas tecnológicas para manipular el contenido, así como redes sociales para difundir exponencialmente esas mentiras y formar una comunidad de cientos de miles de negadores. Machlin nos habla del uso de estas herramientas para alterar la memoria del pasado reciente y para desinformar. En esa idea de memoria y disputa que viene previo a la existencia de redes sociales, lo que aporta, me parece, el ecosistema de redes y de desinformación actual, que otra vez no es algo tan novedoso en términos de la función o la intención, es la posibilidad que brinda a cualquiera, desde cualquier lugar, en cualquier espacio, de empezar a tratar de instalar cierta narrativa, cierto sentido o significado o resignificación de un hecho determinado. Brian Machlin se refiere al crecimiento en los últimos años del discurso que pone en duda la existencia de 30.000 desaparecidos en la última dictadura argentina. Discurso que nació desde cuentas que desinformaban en redes y fue creciendo hasta llegar a ser el discurso del actual presidente argentino Javier Milei durante el debate de candidatos presidenciales de la campaña electoral. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. La cifra de 30.000, si bien no es exacta, es el resultado de análisis de muchas fuentes y de un arduo trabajo de los historiadores, y pone sobre la mesa la dimensión de la desaparición, tortura y secuestro que llevó adelante la última dictadura argentina. El número que da Milei es un número parcial que interpreta sesgadamente una única fuente, pero a pesar de esa gran diferencia metodológica ha ganado mucha repercusión. Sobre cómo detrás de una supuesta intención de acercarse a la verdad, en realidad se esconde la intención de manipular la verdad histórica, nos habla Machlin. Si vos porque ahora produzcas elementos que ponen en disputa eso, encima son falsos, pero digo, suponiendo que incluso encontraras elementos que ponen en disputa porque dicen, bueno, ok, esto pasó y también pasó esto otro y queremos documentarlo y demás. Eso no debería ser un problema. El problema es cuando la pretensión de instalar un discurso alternativo lo que busca en realidad es no construir una memoria realmente completa que se baja con ese eslogan, ¿no? Vamos a contar toda la verdad. Si vamos a hablar de eso, hablemos de toda la verdad. Bueno, eso es un eslogan. En realidad lo que quieren hacer es relativizar y decir, ok, yo no te voy a decir la verdad, vos tampoco tenés la verdad, entonces no pasó nada. Acá no ha pasado nada. Y partimos de vuelta de cero. Entonces, si hasta ahora discutíamos, y vuelvo al caso de Argentina, porque es el que obviamente, en mi caso soy argentino y tengo más fresco, y es el que más he discutido a lo largo de mi vida. Si discutimos los 30.000 desaparecidos como número, como entidad, si pasaron o no pasaron, si ocurrió eso o no ocurrió, en realidad no es porque ellos quieran realmente instalar que fueron 6.000. Tampoco les importa si fueron 6.000. Porque ellos saben, efectivamente, es más, dicen, fueron 6.000 y está muy mal. Bueno, ya saben, si también les parece que esté mal lo que ocurrió y si son 6.000 o 30.000 les parece que no tiene sentido, en realidad lo que quieren discutir no es si son 30 o si son 6.000. Lo que quieren discutir es que eso, bueno, ya está, dejemos del pasado porque mintieron, entonces lo que instalaron fue algo para perjudicarnos a nosotros y en realidad ya está. Olvidémonos de todo eso que pasó y sigamos hacia adelante. En este contexto, algunas herramientas recientes de inteligencia artificial se muestran como una alternativa peligrosa debido a la facilidad y el acceso que permiten a quienes quieren manipular la realidad, haciéndonos creer que un video es verdadero. Creo que todavía no vimos toda la potencia, toda la capacidad que tiene para producir narrativas. Sabemos que tenemos miedo, está el riesgo, pero todavía no se usó extendidamente. Ojalá en el sentido de desinformar no se use nunca, pero digo,
apareció todavía en cuentagotas y aparece muy pegado a que otras empresas tecnológicas o desarrollos de intentos de regulación también vayan en el sentido de ir produciendo también herramientas para detectar cuando algo fue falseado, etc. Con estas herramientas es posible fabricar videos en los que puedo hacer que parezca que personas que nunca participaron de algo sí lo hicieron. Un problema, tal vez el más complejo que trae esto, es que así como permite crear documentos falsos, habilita a negacionistas a decir que las imágenes, fotos o videos del pasado en realidad no son ciertas y fueron manipuladas. Sobre esta enorme amenaza a la preservación de la verdad histórica nos habla Brian Macklin. Ya está ocurriendo en muchos factores, pero yo creo que va a seguir ocurriendo y que se va a potenciar si no se interviene de una forma que para mí habría que intervenirse, que es que se promueve la relativización de todo, digamos, la desconfianza absoluta en todos los términos. Y digamos, yo no creo que aquello que se produjo como archivo y acervo histórico, recuperando los archivos, sea la memoria completa, total y la posibilidad de entender todo 100% de lo que pasó, porque es imposible. Primero, porque hay archivos que fueron destruidos. Segundo, porque el proceso, incluso la recuperación, en términos periodísticos, historiográficos, de memoria, etcétera, siempre es en algún punto incompleto, porque uno reconstruye a partir de lo que puede recuperar o lo que puede ir indagando, sea cuantitativamente con entrevistas o simplemente recuperando archivos, objetos, etcétera, y documentos. Y sabemos que es incompleto. No partimos de la noción de que esa es la memoria absoluta o completa, sino que a partir de cierta reconstrucción posible es que vamos indagando y comprendiendo que algunas cosas efectivamente ocurrieron y efectivamente son la historia que tenemos en común. A partir de la polarización en que las redes sociales han colaborado con sus modelos de distribución algorítmica de contenido, se ha ido también extendiendo la idea de que todo es una cuestión de opinión. Y por ejemplo, no es opinión que en Uruguay existieron detenidos desaparecidos, que sus familias buscan saber su destino y que aún no lo saben. Esto ocurrió. Yo creo que es un problema general, que es por eso digo, históricamente la discusión en torno a las narrativas, la interpretación de los hechos existió, no es algo nuevo de época de las redes sociales ni mucho menos. Lo que pasa es que potencia la posibilidad, pero por una cuestión también de sesgos, de burbujas, de un montón de cosas que las redes sociales potencian, entonces como nos habilitan a manejarnos y a conservarnos solo dentro de nuestra propia lógica y nuestro propio horizonte de sentido, hacen mucho más fácil que nosotros empecemos a relativizar algunas otras cuestiones. Y hay algo que, no me acuerdo ahora, iba a decir que lo dijo Byung-Chul Han, el superior, pero no estoy seguro, pero creo que lo dijo él cuando dijo que uno de los grandes problemas que ocurre con esto de la información, la desinformación y las redes sociales, ya no es solamente el hecho de que discutamos sobre el pasado o qué pasó y qué no pasó, si esto fue así o si generan desinformación, etcétera, sino que se está produciendo algo que imposibilita el diálogo. Podemos después extenderlo a diálogo democrático, pero solamente el hecho del diálogo, en el sentido de que si vos vas a tratar de opinar sobre hechos, no sé, ayer llovió, ¿sí? Suponete que tenemos esa premisa, ayer llovió, y el otro te responde, para mí no llovió, yo siento que no llovió. Ahí el gran problema que tenemos ya no es una cuestión de si podemos comprobarlo y entonces, no, pero mirá, te traigo un registro fotográfico donde hay un video y te grabo el video, porque además las herramientas tecnológicas hoy disponen que podemos registrar casi todo. Entonces, en el futuro, la discusión histórica, en el futuro, cuando digan, a ver en el año 2024 cómo eran las cosas, van a tener los videos, no sé, estamos todos como tontos grabándonos con selfie, digo, van a tener la cara de todos, o sea, no tienen ningún problema para registrarlo, o sea, va a ser mucho más difícil decir, no, esto no pasó, pasó todo, vas a saber todo lo que pasó, lo filmamos. Pero creo que cuando la discusión deja de estar centrada en lo fáctico y pasa a estar basada en lo emocional, y creo que las redes sociales potencian la parte de la emoción y no de la discusión fáctica, aunque se transviste como fáctica, genera esa imposibilidad de diálogo. Y es aquí que vamos a hacer un parate para hablar sobre cómo funciona el negacionismo. Hay 4 mecanismos centrales que comparten los procesos negacionistas. 1. Deslegitimar o falsear pruebas y testimonios. 2. Reducción de la cantidad de víctimas. 3. La inversión de la acusación a partir de la culpabilidad de las víctimas. El algo habrán hecho. Y 4. La deformación de la realidad de forma aberrante. Estos 4 mecanismos son utilizados cada 20 de mayo y el resto de los días del año en posteos de redes sociales, comentarios en portales y videos de YouTube.
Yo misma recibí en el año 2019, en 2020, en plena pandemia, una de esas cadenas de mensajes, un mensaje de odio que circulaba muchísimo. Ahora yo en lo personal no los recibo en mi WhatsApp, pero en ese momento lo recibí y decía que los desaparecidos andaban todos por Suecia. Los desaparecidos uruguayos. Bueno, esos son más crudo negacionismo. Entonces, estamos hablando de cosas muy peligrosas, por supuesto. En este sentido, la diputada comunista Micaela Melgar presentó en abril pasado al Parlamento un proyecto que busca sancionar cualquier declaración o manifestación pública que niegue, justifique o minimice las consecuencias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el accionar ilegítimo del Estado en el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 y en el periodo comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985. El objetivo que se tiene es negarlos, negar su veracidad, minimizarlos, reducirlos, pero sobre todo sostener que la evidencia científica disponible, la evidencia historiográfica disponible no es cierta y es parte de un relato. Por lo que la discusión se vuelve una discusión imposible de dar, porque no es que se estén brindando datos que se contrasten, sino que básicamente se está tratando de anular la discusión y el debate. En un contexto en el que una y otra vez se fogonean dudas acerca de lo ocurrido en el pasado reciente, cobra mayor fuerza el rol de los archivos y la tecnología que nos permite resguardarlos y explotarlos. Jaime Vázquez, analista de sistemas del equipo de laboratorio de preservación audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República, explica cómo funciona el laboratorio. En el laboratorio lo que nos dedicamos básicamente como laboratorio es a resolver la digitalización de soportes audiovisuales, de producciones audiovisuales, que tienen la particularidad que si uno no utiliza, en el caso del fílmico, un proyector para verlo, o en el caso de un magnético, un reproductor, un VHS, lo que se conoce como VHS, es imposible contar con ellos. Por tanto, para poder utilizarlo como fuente para la historia o para conocer, es necesario transcodificarlo de ese soporte y tenerlo en estos momentos digitalmente para poder usarlo. Entonces, en el laboratorio desarrollamos mecanismos, dispositivos que nos permiten hacer eso y además hacemos la preservación digital una vez que están digitalizados esas fuentes históricas, por decirlo de alguna manera. Pero ¿por qué es importante preservar los originales de esos documentos fílmicos? ¿En qué consiste el trabajo de preservación? Jaime Vázquez lo explica. ¿Por qué es importante digitalizarlos? Por ejemplo, tenemos casos particulares como es los soportes fílmicos, no es posible en muchos casos proyectarlo como se proyectaban en su momento. Estamos hablando de fílmicos de los años 10, 20, 30, 40, 50, 60 del siglo pasado. Entonces, el riesgo de que se proyecte, se rompa la película, no se pueda ver, hay una cantidad de riesgos que harían desaparecer eso. Entonces, lo que se hace es se digitaliza para poder verlo y poder estudiarlo, usarlo, presentarlo, para trabajarlo, básicamente, porque no se podrían trabajar en su soporte original. Se preserva su soporte original, ¿por qué? Porque hoy en día lo estamos haciendo en 4K, su digitalización. Mañana capaz que se puede hacer en 8K y si sobreviven, bueno, sería mejor. Pero por eso se preservan y además se digitalizan, para dar acceso, para poder verlo, para estudiarlo. Vázquez explica cómo el material fílmico previo y posterior a la dictadura permite entender algunos de los hechos que ocurrieron en ella. Hemos trabajado y se ha digitalizado una serie de producciones previos al golpe de Estado. Después hay que tener claro que la producción cinematográfica posterior al golpe de Estado baja considerablemente. Hay producciones, pero lo que era el cine independiente prácticamente desaparece. Entonces sí se ha digitalizado lo que es previo, la década del 60, de mediados a fines del 60 o incluso antes. Y eso mucho a pedido de los historiadores y para explicar, según los historiadores, ¿no? Muchas de esas películas que tenemos digitalizadas de Mario Handler, la producción de Mario Handler también, de la Cinemateca del Tercer Mundo, es importante para el periodo anterior, inmediatamente anterior
al golpe de Estado y al desarrollo del terrorismo de Estado. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de archivos, de memoria y de tecnología. Y para eso vamos a explicar quién es Luisa. ¿A qué mujer se homenajea en el nombre de la aplicación Luisa? Luisa Cuesta. Luisa Luisi. Luisa Tiraparé. ¿A qué mujer se homenajea en el nombre de la aplicación Luisa? Luisa Cuesta. Luisa Cuesta nació en 1920 en Soriano. Su hijo, Nevio Melo Cuesta, estaba vinculado al Partido Comunista Revolucionario y por ello el Servicio de Información de Defensa pidió su captura en 1973. A comienzos de 1974 se exilió en Argentina con su esposa y su hija. Fue secuestrado en 1976, cuando tenía 32 años, y nunca más se supo de él. Luisa lo buscó desde entonces, primero en Argentina, luego desde Europa, conformando asociaciones de personas que buscaban a sus familiares desaparecidos. Luisa volvió a Uruguay en 1985 y se integró al grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Murió en enero de 2019. Seguía sin saber sobre el paradero de Nevio. Los archivos son una herramienta valiosísima para saber lo que pasó. Pero es importante entender que no todo lo que está en un documento necesariamente sucedió. Muchas veces los documentos tienen rumores, versiones parciales o incluso falsas de los hechos. Otras veces la divulgación pública de la información de los archivos puede vulnerar la dignidad y revictimizar a las víctimas sin aportar información relevante. Por eso es importante tener criterios para el análisis y la divulgación de lo que hay en esos archivos. Con esta iniciativa se busca facilitar el acceso a los archivos que están en poder del Estado de forma amplia y sin restricciones, tal como el conocido archivo Berruti u otros que en el futuro se logren obtener. Pretendemos que esos archivos, con el cuidado, con el profesionalismo en su procesamiento, reúnan todos los hechos sucedidos. El proyecto de ley está inspirado en el derecho fundamental de los individuos a acceder a los documentos que reflejen las distintas versiones de los hechos ocurridos en el pasado reciente. No podemos concebir archivos sesgados, archivos en donde solo valgan determinados documentos y otros documentos no tengan valor. Naturalmente que esta tarea requiere conocimiento, idoneidad, estructura, y eso ya lo tenemos en el Archivo General de la Nación, que no en vano encabeza el Sistema Nacional de Archivos. El diputado Schipani presentó una redacción alternativa al artículo 2 del proyecto aprobado en el Senado, por lo que volverá a ser considerado en la Cámara Alta para su aprobación definitiva vinculada a la reserva de los datos vinculados a la dignidad humana de las personas, una sugerencia de Crisol. El 15 de mayo, con los votos de la coalición de gobierno, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de ley que dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. El Frente Amplio votó en contra por entender que carece de un aspecto fundamental, que es la ausencia de participación de actores sociales importantes en este tema. Este proyecto en realidad viene a derogar un proyecto que ya estaba, que es el proyecto de archivo de la memoria, que contaba con otras garantías y justamente le daba otras garantías también a las víctimas y a la forma en que se utilizan los archivos. Hay una cosa que es importantísima. Este proyecto que se aprobó se presenta el año pasado en mayo y se aprueba hoy en mayo. ¿No? Es una casualidad, si la tomamos, algo que uno lo puede analizar como una jugarreta, ¿no? Este proyecto en la Comisión de Educación y Cultura se recibió a la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, a la Secretaría por el pasado reciente de Presidencia. Luego se recibió a familiares, a Crisol. Nadie estuvo de acuerdo con este proyecto, porque ya hay un marco normativo, ya existe, ya está. ¿Por qué
antojadizamente se elabora un proyecto a las apuradas, porque en el Senado no se recibió a ninguna delegación, no se cuentan con los dineros ni con nada como para que sea efectivo, simplemente para decir lo estamos haciendo. Tras planteos de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, el proyecto original fue modificado y se le agregaron artículos que garantizan el respeto por la dignidad de las personas para permitir que solo se pueda acceder a la información que no viole la dignidad de las mismas en situaciones claramente violatorias de sus derechos humanos. Madres y familiares, como siempre hemos dicho, el acceso a todos los archivos y que hemos reclamado toda la vida y que sean accesibles a todo el mundo. Pero, obviamente, tomando los recaudos para que proteger la dignidad y no revictimizar a las víctimas. ¿Por qué? Porque sabemos que estos archivos, primero que nada, son lo que escribieron los militares. ¿Con qué intenciones? Bueno, todos la conocemos. No quiere decir que sea la verdad. Lo más claro son las actas de interrogatorio. Digo, las actas de interrogatorio son, bueno, arrancadas bajo tortura y nos hacían firmar bajo la amenaza, si no firmás, volvés para el tacho. Obviamente uno firmaba lo que venga. Todo tiene que ser público y está bien, estamos todos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, yo estuve preso, yo no estuve en el penal, pero me pongo en quien estuvo en el penal. Y mi familia, mis hermanos chicos, si yo tenía hijos chicos, está el expediente ahí de la familia. ¿Tiene que ser público? En Otro Conexiones hablamos de cómo en abril del año pasado, días después de que el ministro de Defensa de ese momento, Javier García, enviara el proyecto al Parlamento, se subieron de forma anónima a Internet miles de archivos. Llamada por ese anónimo Los Archivos del Terror, se trata de una colección de más de 3 terabytes de documentos elaborados por policías y militares desde la década del 60, incluyendo los años de dictadura y algunos de democracia. Vamos a estar hablando, como decíamos, de estos archivos que se divulgaron con muchísima información. Fueron divulgándose más de, como decíamos, 1000 carpetas, folios, rollos con información variada. Por ejemplo, se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos, escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, expedientes y fichas de personas. Todo esto dentro de estos archivos y muchos desconocidos hasta el día de hoy, bueno, o hasta el día que fueron publicados. Fueron publicados en distintas tandas, además con una tecnología avanzada, en una página que tiene su sede física en San Francisco, en Estados Unidos. Es la página archive.org y, como le decíamos, están bajo el nombre Archivos del Terror. Parte de esos documentos liberados son conocidos como el Archivo Berruti. Ese nombre remite a que en 2006 la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, encontró en la sede del ministerio y en el local de la antigua Escuela de Inteligencia del Ejército miles de archivos con registros militares. En 2017, el periodista y docente de periodismo en la Facultad de Información y Comunicación, Samuel Blixen, decidió impulsar un proyecto conjunto con estudiantes y docentes entre la FIC y la Facultad de Ingeniería. El grupo de trabajo, con una herramienta conocida como reconocimiento óptico de caracteres, comenzó a trabajar para sistematizar el contenido de los archivos y cruzarlos para poder extraer conclusiones útiles. Ese proyecto se llama Proyecto Cruzar. Es un proyecto que está en marcha desde el año 2017. Participan docentes de la Facultad de Información y Comunicaciones, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Derecho en este momento. Y sí, tiene ese objetivo de contribuir, digamos, a analizar y a extraer información de los archivos de la época de la dictadura. En particular, empezamos trabajando con el archivo Berruti, que son algo menos de 3 millones de fotos, digamos. Y sobre ese archivo se fue avanzando bastante en estos años.
Sin embargo, en el proceso de trabajo, el grupo se encontró con que los textos escritos con máquinas de escribir y deteriorados por el tiempo antes de ser digitalizados presentaban manchas o tenían caracteres ilegibles que dificultaban la sistematización. Para saltar este escollo surgió el proyecto Luisa, que se planteó una plataforma colaborativa en la que miles de usuarios podían ayudar a solucionar ese problema. Bueno, para seguir profundizando en esto, estamos con Nilo Patiño, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Te pregunto primero, ¿qué es el proyecto Luisa? El proyecto Luisa es un proyecto para descifrar determinados tipos de documentos con la idea de que poder que la gente participe en ese digamos, en ese descubrimiento ante la dificultad de leer los documentos, porque digamos. Estaban borrados, ¿no? Sí, hay documentos que están borrados, ¿Son documentos del archivo Berruti? Sí, la mayoría son del archivo Berruti. Y son documentos que en la época se escribieron a máquina y de repente está desgastada las letras, está empastada la tinta, entonces se lee poco. Y con eso se ha logrado descifrar una cantidad interesante de documentos que si no son muy difíciles de interpretar incluso. Porque básicamente es un proyecto colaborativo donde uno, si tiene tiempo, puede hacer el trabajo de elegir algunos y empezar a tratar de descifrar esas partes borroneadas. Exactamente, vienen en bloquecitos. Y uno lo que tiene que interpretar son las letras, básicamente. No hay frases hechas, sino las letras. Entonces va un sistema de estadística, y con esa estadística, y después con la aplicación de un lenguaje natural, se perfecciona el texto. Se interpreta el texto porque hay palabras que de repente no engloban en el lenguaje. La aplicación de diccionarios también en ese desciframiento, digamos, del texto. Y eso, me decías, se ha logrado descifrar algunos. Es un proyecto que está desde ¿qué año? Del año 2017, por ahí. Sí, el proyecto en sí está del 2017, pero la aplicación es bastante posterior. ¿Y han logrado descifrar cuántos más o menos? Y llevamos en esa escala más o menos unos 5.000 documentos. Con eso solo el proyecto, ¿no? Porque ¿y tienen identificado cuánta gente ha colaborado? ¿Tienen alguna idea de eso? Es muy difícil eso porque nosotros no tratamos de que eso sea anónimo, entonces no tenemos idea de la cantidad de gente que ha participado. Sí de la cantidad de bloques, pero de la cantidad de gente que participa no sabemos. A veces hay en línea, por ejemplo, trabajando. Sabemos momentáneamente, digamos, cuántos hay trabajando en línea de repente. Claro, porque una persona no puede agarrar más de un bloque al mismo tiempo. No. Entonces, sabiendo la cantidad de bloques en línea, sí saben más o menos en ese momento. Exactamente. Pero podría haber una persona que durante mucho tiempo vaya agarrando un montón de bloques y alguna que solo haga algunos. Sí, cuando uno termina un bloque o incluso si no quiere interpretar ese bloque puede pasar a otro bloque. Eso es opción, digamos, es automático. Incluso se puede hacer de cualquier parte del mundo, ¿no? Digo, es una aplicación que está... De hecho, sabemos que hay gente fuera que trabaja en eso y que hay horas que las utiliza con ese fin, digamos, de colaborar. ¿Y a vos qué te hace sentir eso? ¿Qué pensás de que haya gente en lugares que no sabes ni quiénes son, que dedica tiempo de su vida a ayudar a descifrar lo que dicen documentos del pasado? Y eso es un poco como la marcha del silencio. Es una cantidad de gente que es inconmensurable para mí, además impensable porque no necesariamente... La mayoría de la gente que participa no conoce informática, no conoce de nada. Es simplemente una aplicación muy sencilla y que lo único que tiene que hacer es eso.
hasta se podría decir que en algunos casos es como un juego. Poder intentar darse cuenta si es una E o es una O. Exactamente. Y los bloquecitos a veces tienen coincidencia, porque incluso nosotros nos hemos encontrado con gente que nos ha escrito diciendo que de repente apareció el nombre del padre. Mientras hacía el proceso de descifrar. No porque estuviera todo junto, sino porque los distintos bloquecitos que eran ilegibles, ella interpretó eso. Qué fuerte. Es muy fuerte, sí. Es raro, eso es raro. Es una cosa muy, muy, muy rara, pero puede pasar. Puede pasar. Y como familiar y habiendo participado en un proyecto como Luisa, ¿cuál es si tuvieras que pensar o cuál es tu visión sobre la importancia de los archivos en la construcción de la memoria, ¿no? Bueno, este proyecto empezó en 2017. No existía Luisa, no existía incluso Cruzar. Empezó en esa época como un proyecto de poder acceder a los archivos y de que fueran públicos. Y eso fue Cruzar, digamos, esa primera etapa. Exactamente. Eso nació en la Facultad de Información y Comunicación como un proyecto de extensión universitaria. Y a partir de ahí siempre hubo la idea de que ese proyecto fuera un proyecto interdisciplinario, porque había cantidad o sea, por ejemplo, esto es una aplicación de ingeniería. Hay varias aplicaciones que son de ingeniería. Paralelamente, en la FIC se sigue trabajando en investigación de los archivos, digamos, de manera relativamente manual, con algunas ayudas de algunos programas, pero básicamente manual. Y por otro lado, se colabora con ingeniería, con los programas que están desarrollando. Por ejemplo, tuvimos casi 2 años aplicando un programa que se llama LabM, que es etiquetado de documentos, y ahí estuvieron trabajando casi 130 estudiantes. Y eso para nosotros tiene una importancia brutal, porque por un lado la participación de los estudiantes va involucrando, digamos, en investigación, y por otro lado es una ayuda tremenda, porque sin esa cantidad de estudiantes es muy difícil etiquetar a mano, digamos. La idea es que eso después enseñarle a un programa a leer automáticamente los documentos. Claro. ¿Y de cuántos documentos en total aproximadamente estamos hablando? ¿Qué es todo este trabajo que se viene haciendo, en cuántos documentos? El archivo Berruti básicamente tiene unos 3 millones de documentos. Pero ahora hay agregados muchos más. Hay archivos judiciales, hay archivos de legajos militares, hay archivos de otra procedencia que no son del Berruti. Entonces se ha ido sumando, y yo diría que hay... Millones. Sí, bastantes documentos. La dificultad principal está en hacer automático eso. Entonces, ahora se ha dado un paso importante. La UDELAR puso un repositorio en donde era la Facultad de Veterinaria, y para que lo que hay disponible, digamos, y se pueda de alguna manera acceder, pueda ir cualquier persona, y solamente con la voluntad de ir y buscar, pueda buscar documentos, el documento que quiera, digamos. Eso está también libre para investigadores, y ni que hablar, y educadores, lo que fuera. Y uno piensa en el impacto de esos archivos, digamos, pensando en, por ejemplo, cómo es un fenómeno que se ha dado en varios países del mundo, en Uruguay se ha dado, en Argentina se ha dado,
y con las redes sociales se ha potenciado esta cuestión del negacionismo, ¿no? De tratar de reescribir, e incluso del uso de, hasta donde yo sé en Uruguay, esto aparte todavía no se ha dado, esperemos que no se dé, es el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes de cosas que no pasaron y reescribir la historia, ¿no? Y en ese contexto, ¿no? ¿Cuán importante es la construcción de un archivo potente? Y bueno, es una de las vías que ayuda a conocer la verdad. Definitivamente estamos a 50 años de determinados acontecimientos que todavía no conocemos, hasta el final, digamos. Entonces los archivos nos ayudan, de alguna manera nos llevan de la mano a tener conocimiento aún de aquellos que fueron protagonistas que no conocen la totalidad de los hechos. Eso es una cosa brutal, ¿no? Un impacto. No sabemos. Sí, yo me he encontrado con gente, por ejemplo, que le he dicho, mirá que pasó tal cosa y vos estabas acá, y con total desconocimiento de la otra persona. Es impactante, porque jamás pensó que las circunstancias, digamos, la información que estaba en los documentos, él la desconocía completamente. Bueno, porque ese es otro aspecto que ha estado un poco sobre la mesa en la discusión de este proyecto que presentó Defensa el año pasado y que se votó y ustedes hicieron observaciones sobre ese proyecto, que tiene que ver con que algunas cosas que están, por ejemplo, en los archivos militares son cosas que escribían los militares y no necesariamente son ciertas, ¿no? Por ejemplo, algunas que revictimizan y otras que directamente son suposiciones a partir de escuchas, investigaciones, etcétera, ¿no? Hay como una cosa que hay que ordenar ahí también. Sí, digamos que eso, incluso se puede hablar de que la historia también es interpretativa, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces el asunto no es ese, el asunto es cómo esos documentos nos ayudan a descubrir cosas, hechos, no especulaciones, sino hechos que sucedieron y que muchas veces no hay explicación de esos hechos. Entonces nos ayuda a comprender mucho más de cerca y más profundamente eso. Nosotros en ese sentido somos lo más abierto posible. O sea, no solo abierto a la investigación, sino abierto al público. Sí. La gente tiene derecho y la sociedad tiene derecho a conocer eso. En la medida que quiera, obviamente, no es una cosa impuesta. Pero sí que tenga esa posibilidad. Y eso para nosotros es una cosa muy importante. Por eso el repositorio, ¿verdad? Y que además se ha dado que muchos, un poco eso que decías del padre, pero muchos hemos encontrado historias familiares en esos archivos. Cosas que no sabíamos sobre familias que está viva y otra que no. Sí, historia de desaparecido. O sea, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo concreto. En el grupo que entró a trabajar en el archivo de la Armada, que es un solo grupo, trabajaron en el archivo de la Armada, encontraron información y descubrieron el trayecto que hicieron dos desaparecidos que los secuestraron en Montevideo y los entregaron a la policía paraguaya, que se trata de Filipe Paz y Potencia, que eran dos un argentino y una ítalo-argentina. Que los llevaron hasta Paraguay. Sí, a través de una ficha solamente. O sea, se encontró una ficha de procedimiento. La ficha decía, estaba el nombre de la persona, que era Filipe Paz, y la de Potencia decía lo mismo, que habían estado alojados en el Hotel Hermitage en Posito en tal fecha y habían sido detenidos y que habían sido liberados en tal fecha. Es lo único que decía. Pero a través de eso se logró que, investigando, porque se sabía que viajaban a Paraguay, iban y venían, se logró que ir a inmigraciones, encontrar el vuelo con que salieron el mismo día que los liberaron, salió un vuelo hacia Paraguay, en línea aérea paraguaya, y el jefe de policía de Paraguay iba sentado al lado de ellos, junto con otros conocidos policías. Al poco tiempo, coincidentemente, una cosa de coincidencia, cuando se encontró eso, a los 2 meses se encontraron los primeros restos de paraguayos desaparecidos, y 2 eran ellos. Entonces digo, no solo hay historias, por eso digo que todas esas cosas muchas veces nos pueden llegar y ayudar a encontrar la verdad, que muchas veces es muy difícil de encontrar.
¿Y cómo, para vos en tu propia historia personal, cómo impacta este trabajo en archivos, haber participado que se llame Luisa el proyecto? ¿Cómo te atraviesan esas cosas? Y bueno, ahora ya estoy más acostumbrado. Esa es la verdad. Al principio es bastante conmovedor incluso encontrar tu propia ficha. Ir a ver qué tenés anotado tú, que es lo que ha hecho muchísima gente que estuvo en el proceso, que no estuvo en el proceso, los igual estaban van a la vivos ficha. En ese momento hicieron eso. Sí, claro, porque además hay fichas del año, después de la apertura democrática, hay fichas hechas de esa época. Entonces todo el mundo lo primero que hace es ir a buscar a ver qué hay de uno mismo, ¿no? Eso ya es impactante. Eso ya es impactante, porque a veces uno dice, sí, pero esto no es verdad. Y es cierto, hay cosas que no coinciden. Pero, digamos, uno no se debe guiar por la primera impresión que tiene. Porque los archivos militares tienen una constante que es que anotan todo. Claro. Todo. Cuando digo todo, todo. Desde el rumor hasta una cosa verdadera. El problema es que después filtran eso. Claro. Hay un sistema ideado por los propios militares donde van filtrando la información y donde hay analistas especializados que van analizando la información. Esos mismos analistas, por ejemplo, que miraban las cartas de los presos, de los familiares presos. Sí. Y esas cartas servían para saber el preso, a ver qué vínculo tenía con su familia, con quién tenía, ver cómo lo podían coaccionar más, menos, digo, manejar a la persona. Entonces, cuando encuentra uno el mecanismo que utilizan, dicen, bueno, toda la información se debe anotar, pero no toda la información es verdadera. Claro. Ni toda la información es utilizada, porque tienen un sistema de clasificación. Clasifican la fuente y clasifican la información. Y eso es, no diría universal, pero en América del Sur, en todos los igual ejércitos. En todos lados. Y tienen el mismo código y la misma categoría, porque eso está enseñado en la Escuela de Panamá. Muchísimas gracias, Nino. No, al contrario. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Qué es la metadata de una fotografía? Fecha y hora en que se tomó la fotografía. Tipo de cámara usada. Todo lo anterior y más. ¿Qué es la metadata de una fotografía? Todo lo anterior y más. Los datos EXIF o metadatos fotográficos son una serie de datos que contienen todas las fotografías, tanto las tomadas con los smartphones como la de las cámaras fotográficas profesionales. Están alojados en la información de la propia foto e incluyen los parámetros del disparo efectuado, las características de esta foto e incluso el modelo, marca o número de serie de una cámara, la apertura del diafragma, sensibilidad o distancia focal a la que se ha tomado, o si la tomaste en modo manual, con flash o sin flash, o qué día y a qué hora fue tomada. En el caso de los smartphones, también tiene la latitud y longitud y la altura a la que te encontrabas en ese momento. Seguimos en Conexiones. En un contexto en el que una y otra vez se fogonean dudas acerca de lo ocurrido en el pasado reciente, cobra mayor fuerza el rol de los archivos y la tecnología aplicada a ellos. Jaime Vázquez nos explica el trabajo específico de archivo en torno al pasado reciente en Uruguay y al material fílmico de la época. En los años de la intervención de la universidad hay que tener claro que el Instituto de Cinematografía, Universidad de la República, en esos años, que pasó a denominarse medios técnicos y demás, trabajó en coproducciones con la DINARP para el aparato propagandístico de la dictadura. Están el archivo administrativo de cómo se trabajaba, están las películas que se hicieron, hemos digitalizado para entender un poco más cómo se trabajó, cómo se hizo. Por otro lado, también por un proyecto internacional,
el Archivo General de la Nación nos pidió una inspección de los rollos de microfilm de lo que se conoce como el archivo Berruti para ver en qué estado estaban. Esos son rollos de microfilm, que es uno de los soportes con el que trabajamos nosotros, y esos rollos empezaron a producir, es decir, se microfilmó los documentos por el año 81, 82, es decir, ya tienen 40 y se siguieron haciendo hasta los 90. Un problema nada menor con los materiales fílmicos como los microfilms es que pueden deteriorarse rápidamente si no se los cuida de forma adecuada. Vázquez cuenta cómo es el tratamiento específico de los materiales fílmicos de este tipo para que esto no suceda. El fílmico hay que conservarlo de una forma, de una temperatura y una humedad adecuada para que se mantenga, puede durar mucho, pero hay que conservarlo bien. Entonces nos pidieron una inspección para ver en qué estado estaban, para poder preservarlo justamente, aunque ya existen digitalizaciones, es un caso donde en su momento también, si están bien, y se pueden volver a redigitalizar para trabajarlo de otra manera, con aquello de que, bueno, hoy en día las posibilidades de digitalización capaz que son mejores para obtener más información. En definitiva, de lo que se trata es de obtener más información del mismo soporte. Es una posibilidad. En eso son de lo último que hemos trabajado, ¿no? Muchas veces este material previo y posterior a la dictadura es clave para entender algunos de los hechos que ocurrieron en ella. Sobre esto nos habla Jaime Vázquez. Hay una necesidad de los investigadores de conocer imágenes y además saber cómo se intentaba reproducir las diferentes escenas de la sociedad y de los uruguayos y de todo el país. Vivimos en una época en la que, como nunca, existen herramientas que pueden usarse para mejorar nuestros archivos y entender mejor nuestro pasado. Vivimos también una época en la que algunos quieren reescribir la historia usando esas mismas herramientas. La respuesta es siempre la misma: memoria, verdad, justicia y nunca más.